Darkchild, la saga de Becca, capítulo 9. Consecuencias de ser un nigromante, parte 2. Las gotas de lluvia golpeaban tan fuerte el rostro de Rumstan que parecían pequeños guijarros chocando con su piel. Estaba atravesando los violentos vientos y la lluvia tormentosa montado en su hipogrifo. Se dirigía hacia el campamento de refugiados en la frontera. Tenía que darse prisa ya que en cualquier momento podría ocurrir otra tragedia en su escuela. Le atormentaba el no haber puesto atención a los signos que se habían estado presentando con respecto a Becca, o más bien, no haber actuado con mayor premura. A lo lejos miró las antorchas que marcaban la ubicación del campamento y se dirigió hacia él. El hipogrifo planeó tan majestuosamente para aterrizar con suavidad que parecía no afectarle el clima. Descendió a un costado del dragón rojo que Rumstan había invocado para traer a sus estudiantes aquí. Este levantó su rostro reconociendo la presencia de su amo creador e hizo un gesto de bienvenida. «Gracias por tu trabajo», dijo Rumstan desmontando de su hipogrifo y se acercó a él. Rumstan, gentilmente, colocó la palma de su mano sobre el hocico del dragón y lo hizo desaparecer. Prudence Chivalbauco, voluntatis arbitrio stare creationem vocavatur. Cuando se trataba de seres vivos, la creatomancia tomaba prestada las esencias que Chivalbauco preparaba para soltar en el mundo y las encarnaba en la realidad. El creatomante tenía la responsabilidad de devolverlo cuando la invocación era arbitraria. Dejarlo en el mundo era como arriesgar el orden natural de las cosas, sobre todo con una invocación como la que había realizado. Un guardia de armadura ligera con el escudo de Huidaltar colgando de su hombro lo recibió. «Maese. Dos cosas», lo interrumpió. «Primero, ¿dónde están mis estudiantes, los que vinieron en el dragón? Segundo, necesito urgentemente un sanador que regrese conmigo a Rosenvalles, porque la prisa, Rumstan». Una voz conocida lo llamó. Rumstan giró su rostro y sus ojos se encontraron con los de un hombre mayor con cabello entrecano y una expresión amigable en su rostro. Su maestro, Orpheus el Gafel, se acercaba hacia él con paso firme. Al verlo de frente, le dio la impresión de que no había cambiado ni un poco a lo largo de todos esos años transcurridos desde que fue su estudiante. «Maestro Orpheus», hizo una reverencia y continuó, «¿qué hace usted aquí? Imposible que alguien del consejo no dé la cara en este tipo de situaciones tan extraordinarias», contestó mientras continuaba acercándosele. «Tu esposa y tus estudiantes están bien, acabo de darles una breve visita, pero no vi a la pequeña huérfana con ellos. Es por ella que vengo deprisa. Algo le pasa y no me arriesgué a traerla así como estaba de débil». «¿Algo pasó?», preguntó Orpheus mientras guiaba a Rumstan a resguardarse de la lluvia en una tienda próxima. «El día que fui a Huidaltar la niña murió en un accidente», hizo una pausa prolongada, «pero al tercer día, mientras cremábamos su cuerpo, la niña regresó pero no creo que haya sido en el mismo cuerpo». Orpheus mostró una expresión de sorpresa. Rumstan estaba tan preocupado que no separaba la vista del suelo. Pareciera que era un cuerpo nuevo. Algunas cicatrices que tenía ya no estaban. Pero sus recuerdos y personalidad se mantuvieron intactos. Por eso supuse que no era un reviniente. «Pero no hay nada cierto con respecto a los revinientes», contestó Orpheus. «Sin embargo, en algo te equivocaste. Esa niña que regresó no era la misma que adoptaste hace algunos años». Orpheus soltó un gran suspiro, se sacudió el cabello y continuó. «Esa niña no puede y no debe seguir en este mundo». Rumstan levantó la vista y miró a Orpheus a los ojos. «Esa niña no es un reviniente, pero de igual manera es un no muerto, y aún peor que los revinientes». Rumstan estaba anonadado por las afirmaciones de su antiguo maestro. «No tiene caso que te lo oculte por más tiempo. ¿Recuerdas que me preguntaste sobre si el caso de la niña podría tratarse de un nuevo tipo de mancia? No es nuevo, es tan antiguo como el resto de las mancias, pero es muy raro que se manifieste. Recibe el nombre de nigromancia. Es otra rama de las mancias divinas». Rumstan recordó las palabras de Becca. «El nigromante tiene que morir para adquirir su magia. Su elemento es la muerte. Y ese es el principal problema con los nigromantes». Orpheus comenzó a caminar lentamente hacia una mesa con un mapa de la región extendido sobre la superficie. Luego continuó hablando. «Al tratarse de un no muerto, adquieres la misma naturaleza del reviniente. Tiene que practicar el canibalismo para mantenerse con vida. Se alimentan de la sangre y la carne de sus semejantes, mientras estén vivos, para sobrevivir». El rostro de Rumstan se puso pálido. Su mente estaba siendo arrastrada por un vórtice de emociones y razonamientos que se peleaban unos con otros en torno a una sola cuestión. ¿Qué debía hacer con respecto a Becca? «Esa niña no está enferma, Rumstan. Se está muriendo de hambre. Si estás preocupado por volver a Rosenvalles, que no sea por la niña sino por quien la está acompañando. La abstinencia lleva a la locura». «No puede ser posible», comentó Rumstan pensando en su joven adjunto. «Algo más».
dijo Orfeus mirando hacia afuera de la tienda y mirando a los refugiados que continuaban llegando. Los nigromantes tienen control sobre la naturaleza oscura, no es una invasión Belloae por lo que tuvo que evacuarse la ciudad. Rumstan recibió la información como un golpe fulminante en el estómago. ¿Está diciendo que ella la provocó? Solo menciono lo que sé de este asunto. Rumstan tuvo que recargarse en la misma mesa ante el vértigo que le provocaron las palabras de su maestro. Una de las labores del Consejo que hemos heredado de nuestros antecesores es el dictamen de que los nigromantes deben ser sistemáticamente exterminados en cuanto aparecen. Después de la caída del imperio, esto fue estipulado por el primer consejo tras la derrota del último emperador. Numa fue un tirano nigromante que gobernó por más de 300 años todo Topal Nemesia. Y hay algunos registros que antes de él hubo otros nigromantes que aprovecharon el alcance de su poder para mantenerse gobernando y oprimiendo al mundo, incluso en otros continentes. Eso fue hace muchísimo tiempo. En la actualidad, otro problema que hay con los nigromantes, interrumpió Orfeus, es que adquieren un poder inmenso y un gran poder ha llevado a todos por los senderos de la corrupción. ¿Has escuchado de Saki, la roja que hace 250 años estuvo asolando el norte con sus ejércitos invisibles? ¿O del tuerto Irving, un pirata que se dedicó a robar y masacrar en el mar de Calayo que divide Topal Nemesia y el archipiélago de Egipto? ¿O de uno más reciente, Soji, la sanguinaria, que cometió masacres en varios pueblos hace menos de 30 años? Pero Becca es una niña buena. Un mensajero llegó muy impaciente a interrumpir la plática de los dos. Maestro Orfeus, tenemos nuevas de Rosenvalles. Adelante. Un ataque masivo de naturaleza desconocida ha destruido la mitad de la ciudad. Las bajas y pérdidas materiales son incalculables. Orfeus estaba impresionado por la información y no daba cabida a tal grado de destrucción. Rumstan, por su parte, no pudo hacer otra cosa que sujetarse de la mesa para no caer al piso por la impresión. No lo había dicho Orfeus, pero sospechaba que eso también era obra de Becca. Tenía planeado suplicar que se le permitiera seguir con la custodia y educación de Becca y demostrarle al consejo que no había necesidad de exterminarla, pero esa noticia acabó con todas sus esperanzas. Ve con tu esposa y tus estudiantes, Rumstan. Ya no se puede hacer nada por lo que quedó en Rosenvalles. Le dijo ayudándolo a levantarse, aún tengo que seguir supervisando los escuadrones que continúan escoltando refugiados. El ruido de la pelea era muy intenso fuera de la escuela. Thurston revisó por la rendija lo que acontecía fuera de la casa, aunque realmente no distinguía mucho por la oscuridad. De haber podido, habría visto cómo el dragón albino seguía defendiéndose de la cantidad enorme de Belloae reunidas fuera de la casa. Se había echado a volar cuando una jauría de licántropos comenzó a escalar por las paredes. Los detuvo arrojándole su aliento congelante. Luego, un par de ogros, Belloae con apariencia simiesca de 3 metros de altura, encorvados, cuyos brazos eran muy largos, lo que les permitía moverse en 4 extremidades para desplazarse rápidamente a pesar del peso que tenían, habían intentado alcanzarlo pues, por su gruesa piel, su aliento no les era tan dañino. Se escuchaba el raspar de garras a lo largo de todas las paredes de la casa. Aún no habían descubierto los ventanales. Una jauría de osomops que había escalado por la parte posterior de la casa, se lanzó sobre el dragón y unos logró asestarle un golpe en la cabeza con un mazo improvisado, mientras los otros le entorpecieron el vuelo. El dragón albino cayó al piso. Aún así, intentó con fiereza defenderse pero no duró demasiado. Primero, desgarraron las alas para impedir que volviera a volar, luego, comenzaron a devorarlo entre toda la jauría y algunos Midnoch, que aprovecharon la oportunidad, se unieron al festín. Thurston necesitaba mover a Becca del lugar. Tal vez, llevarla al techo les daría tiempo de huir volando sobre un Pegaso. No se arriesgaría con un hipogrifo nuevamente. Caminó con su vela en la mano por todo el corredor y abrió la puerta de la alcoba de los Harrison. Se volteó a cerrar la puerta con cuidado. Becca, ¿estás despierta? Se giró hacia la cama y la vio sentada. Tenemos que irnos. No es seguro. Becca saltó como una bestia rabiosa hacia Thurston. Por la impresión, él soltó la vela que traía y esta cayó al piso apagándose. La niña se prensó en su cuerpo con una fuerza sobrehumana. Thurston no salía de su ofuscación. Estaba sorprendido por la fuerza que Becca tenía en ese momento. Si hacía un momento parecía tan débil y frágil, como cuando llegó a la escuela de la mano del maestro Rumstan, ¿cómo podía haber saltado así y sujetarlo con tanta firmeza? Sintió un dolor tan intenso en la base del cuello que no pudo evitar expresarlo con un grito sonoro que hizo eco en toda la habitación. Su cuerpo reaccionaba ante la hostilidad de la niña y el dolor que estaba sufriendo. Instintivamente, intentaba separar a su agresora, pero en su mente aparecieron los bellos recuerdos con la pequeña a la que amaba.
Se dio cuenta de que todo esfuerzo era inútil y se dejó caer al piso. Pasado el estado de pánico y entendiendo que no habría salvación, la abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. Entonces esto era lo que necesitabas, pensó antes de perder el conocimiento, mientras esbozaba una sonrisa, con la felicidad de haberla ayudado en el final. Becca recuperó el conocimiento. Se sentía renovada, como si hubiera despertado de un sueño placentero. El hambre había desaparecido y ya se sentía mucho mejor. Todo estaba muy oscuro, probablemente ya era de noche, pero, desde que había vuelto, su visión nocturna había mejorado considerablemente. Se dio cuenta que se encontraba en el regazo de alguien, que ese alguien estaba sentado en el piso, recargado en la pared. Recordó que Thurston había salido a preparar algo para comer pero no como habían acabado así. Pensó que tal vez Thurston se había quedado dormido mientras la cuidaba. Sintió algo espeso que comenzaba a enfriarse alrededor de su boca, también lo sentía en el pecho de su cuidador. ¿Habría vomitado? Pensó sintiendo una gran vergüenza si ese fuera el caso. Tal vez, Thurston se resbaló y por eso estaban en el piso. Puso su atención en su cuidador y algo la hizo estremecerse de miedo. Sintió que algo terrible había ocurrido. ¿Thurston? No hubo respuesta. Becca distinguió que su cuidador tenía una herida abierta en la base del cuello y que la mancha oscura en su ropa que iba desde su cuello hasta el piso no era vómito sino sangre. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. ¿Thurston? Se levantó, apartándose un poco del cuerpo y se dio cuenta que Thurston no estaba durmiendo, que la herida profunda a un costado de su cuello era como de una mordida. La sangre continuaba brotando, indicando que había ocurrido poco tiempo atrás y un charco de ella había comenzado a acumularse a su lado. Becca sintió vértigo y cayó de sentón al piso, no tan lejos del cuerpo agonizante y sin fuerza de Thurston. Todo fue caótico en su mente hasta que un recuerdo floreció de entre toda esa confusión. El placer que sintió mientras chupaba la sangre que brotaba de la herida y los brazos de Thurston abrazándola pero perdiendo su fuerza, poco a poco, y escurriendo por su espalda. Becca gritó de dolor y desesperación, de horror e impotencia. Gritó de tal manera que las sombras obedecieron esa frustración y la convirtieron en ira. Las sombras comenzaron a latigar destruyendo todo a su paso, extendiéndose como si se tratase de una explosión. Lo primero que destrozaron fue los muebles y las paredes de la habitación, luego los Belloae que estaban afuera de la casa fueron los primeros en ser destazados por las sombras tan filosas como espadas recién afiladas. Becca estaba tan consternada, repitiendo como un mantra las disculpas que le pedía a Thurston por lo que le había hecho, que no se percató de la destrucción que las penumbras estaban realizando ni de cómo el cuerpo de Thurston era succionado y absorbido por la misma negrura que lo rodeaba. En un punto de la ciudad de Rosenvalles, un grupo de voluntarios para la defensa y algunos miembros de la guardia de la ciudad se mantenían luchando contra todo tipo de Belloae. A pesar de la oscuridad reinante y de la lluvia, habían logrado hacer algunas fogatas para mantener el terreno visible. Un piromante se encargaba de reducir los cuerpos a cenizas para evitar que volvieran a levantarse. Ya habían logrado detener varias incursiones Belloae, pero la lluvia dificultaba su tarea de defensa. Un humomante, con la túnica salpicada de sangre, descendió del cielo y se aproximó al líder del equipo. «Señor. Se ha emitido una orden de retirada», dijo el humomante utilizando un escudo de aire para evitar el agua en el rostro. «El punto de reunión es el edificio de la alcaldía. Es una broma. Es el mensaje que debo transmitir a todas las compañías», dijo volviendo a elevarse. Los soldados voluntarios observaron a su líder. «¿Dejaremos que estas bestias se adueñen de nuestro hogar?», preguntó a sus compañeros que respondieron con un sonoro no. «Muy bien. Mantendremos nuestra posición y pobre de la criatura que intente cruzar por aquí». Un grupo de Nosferatus venía dando tumbos por la calle y los tejados de las casas que conformaban esa cuadra. Eran Belloae humanoides de piel blanquecina. Sus cabezas eran más alargadas, sus rostros achatados, sus ojos eran diminutos, como los de un topo y sus orejas eran alargadas. Sus prominentes dientes afilados mostraban cuál era su dieta usual. «Nosferatus. Ni siquiera hay cavernas en donde resguardarse», dijo para sí el líder. «Aquamantes, aprovechen la lluvia. Esto será sencillo». Los dos aquamantes que formaban parte de ese grupo encendieron su círculo de magia y convirtieron en proyectiles perforantes las gotas de lluvia, acribillando a los Nosferatus antes de llegar hasta ellos. Una runomante entregó una runa de potenciación al líder y este dirigió su pila de fuego hacia los cadáveres que se consumían rápidamente, sin importar que la lluvia se mantuviera empapando todo. La compañía celebró la victoria con un grito que la lluvia apagó en su constante precipitación. No se percataban del sonido de destrucción que iba acercándoseles. «Muy bien, equipo.
celebró al líder. Sigamos así y recuperaremos nuestro Og. Las penumbras, destruyendo todo a su paso, no le permitieron terminar su discurso. Fue demasiado tarde cuando se dieron cuenta de que la oscuridad avanzaba hacia ellos como tentáculos afilados. Todos los voluntarios fueron víctimas de las navajas sombrías. Becca estaba sentada en el piso de lo que, hasta hace unos momentos, era la alcoba de sus padres adoptivos. Ni siquiera se había dado cuenta que todo a su alrededor se había convertido en una planicie de escombros, partes de cuerpos y sangres regados por todas partes. Su mente estaba atrapada en el hecho de que ella había atacado y asesinado a su mejor amigo. Sus ojos mantenían un constante flujo de lágrimas que se perdían entre las últimas gotas de la lluvia que seguían cayendo. Una figura femenina surgió de entre la oscuridad proyectada por los escombros de lo que había sido el establo. Era una mujer joven, pelirroja, con su cabello peinado en trenzas delgadas y sujetadas en la coronilla con un adorno de oro que pareciera una pequeña corona. Su tez era clara y su cuerpo estaba cubierto por una ropa ajustada de color negro similar al charol. Miró a su alrededor impresionada y, a la vez, molesta. Se giró hacia la niña que lloraba. Vaya, vaya. Sí que has hecho todo un espectáculo aquí. Caminó hacia Becca mientras extendía su mano y de ella emergía una espada delgada de doble filo hecha de un metal oscuro que parecía orgánico. ¿Qué te pasó, niña? ¿Tu primera comida fue alguna persona importante para ti? Becca no reaccionó al comentario. Se mantuvo sentada mirando al piso. No te preocupes, dijo la mujer cuando estuvo a su lado, en un momento acabaré con tu sufrimiento. Levantó su espada y lanzó un corte directo al cuello de Becca. La cabeza de la niña cayó al piso y rodó por unos centímetros. El cuerpo se fue de lado y cayó cerca de la cabeza. Soji, como llamaban a esa mujer que aparentaba alrededor de 27 años, se puso en guardia. La sangre de Becca, al tocar el piso, encendió un círculo de mancia. Soji estuvo al pendiente de ello. Llevaba más de 2 décadas eliminando nigromantes y conocía el proceso en el que todos los casos se desarrollaban. Una vez que la sangre del nigromante aparecía, un círculo mántico invocaría de manera automática a su guardián. Este se encargaría de acabar con la amenaza y resucitaría a su amo. Encargarse de él, en ese instante de su aparición, era lo ideal para evitar una pelea que siempre había ganado pero que le tomaba tiempo, que podría aprovechar en cosas más divertidas. Pero en esta ocasión, algo fue diferente. La figura que surgió del círculo fue sorprendentemente ágil y logró eludir el corte que había dirigido a lo que sería la altura del cuello de una persona. El guardián había adoptado una posición muy baja, no como la de una persona sino como la de un animal. Él era un joven, cuyo cabello rojizo, un poco largo, caía sobre su rostro. Tenía una vestimenta muy parecida a la que vestía Soji. La figura se mantuvo agachada por un momento, como un gato a punto de lanzarse al ataque, y luego arremetió contra la hostil que había atacado a Becca, rugiendo con furia. Soji lanzó un corte pero fue detenido por los guantes que tenía el guardián. Eran unos guanteletes gruesos que parecían hechos de hueso negro con unas garras cortas del mismo color y filosas como cualquier espada recién afilada. En el cielo nocturno, Caras, el cuervo, sobrevolaba la zona en la que yacía el cuerpo de Becca y se dirigió hacia él. Aterrizó sobre la cabeza y se dedicó a picotear los labios de la niña y graznó. Unas fibras rojas, hechas de la misma sangre de Becca, surgieron del cuello cercenado y comenzaron a serpentear hacia el lugar en el que debía estar colocada. Los ataques del guardián de Becca eran viscerales e instintivos, no tenían técnica. Empleaba sus extremidades, sobre todo los puños, para provocar daño. Era como ver a un felino pelear por una pareja en la época de celo. Soji los detenía con cierta facilidad, pero su salvajismo y espontaneidad le estaban costando el derrotarlo de inmediato. Sabía que mientras el guardián permaneciera lejos del cuerpo del nigromante, no podría revivirlo, así que tenía un solo enemigo por derrotar, y faltaba decapitarlo para terminar con todo este asunto y poder deshacerse del cuerpo de la nigromante. Soji utilizó las penumbras que lo rodeaban para poder atacarlo, convirtiéndolas en estacas que se proyectaron hacia él. Sin embargo, a pesar de la cantidad, el guardián pudo esquivarlas con su felina agilidad. Solo una lo había alcanzado a herir pero no de gravedad. El guardián se mantenía como una bestia rabiosa insistiendo en el ataque. Becca abrió los ojos y escuchó el graznido del cuervo que se había alejado en cuanto Becca comenzó a despertar. ¿Dónde? El sonido del combate la obligó a voltear. Miró a las dos figuras que peleaban encarnizadamente. No sabía bien quiénes eran pero algo le hacía sentir que el joven era su aliado, pero no sabía cómo podría ayudarlo. Soji volvió a utilizar las penumbras pero ahora como cuerdas que lograron sujetar al guardián de Becca y mantenerlo quieto. El guardián se retorcía y gruñía en su frenesí rabioso. Soji se acercó rápidamente y decapitó a su prisionero.
La cabeza cayó al piso y el cuerpo también al desaparecer las cuerdas que lo mantenían atrapado. Listo. Ahora, a deshacerme del cuerpo de la niña. De una bolsa que colgaba de su cintura, sacó una pequeña vasija de barro llena con una sustancia incendiaria de color rojizo. Se le conocía como fuego oscuro pues su llama adquiría esa coloración y era más intenso que la flama azul de los piromantes habilidosos. Al golpear un cuerpo, un mineral dentro hacía fricción con el barro y generaba la combustión del líquido. Todo aquello que quedaba impregnado se quemaba y no podía ser apagado a menos que se usara un vacío a su alrededor. Soji empezó a caminar hacia donde había quedado el cuerpo de Becca y se sorprendió al verla de vuelta. ¿Cómo había regresado sin la ayuda de su guardián? Pensó, tan pronto logró hacer otro contrato. Si mal no había escuchado, tenía solo unos días de haberse convertido. ¿Cómo lo hiciste?, dijo Soji más para sí que para Becca, pues, al no haber información sobre la nigromancia, podían pasar años antes de averiguar las habilidades que podían desarrollar. No era la primera vez que se enfrentaba a un nigromante, pero esta era la primera que su presa se comportaba realmente como era, una niña asustada. En todas las ocasiones anteriores le habían dado pelea, irrisoria pero pelea a fin de cuentas. Ante sus ojos se encontraba una niña tirada en el piso, con el miedo grabado en su rostro. «Veo que ya has vuelto», dijo caminando hacia Becca. «Quise ser benevolente al darte un fin rápido y sin dolor, pero veo que tienes más trucos de los que esperaba». Lanzó un corte con su espada, pero ahora fue detenido por un escudo de penumbras que Becca había formado inconscientemente mientras se cubría con sus brazos. Colocó su mano sobre el escudo. «Debes saber que ambos somos nigromantes. Pronto podré atravesar este escudo y alcanzarte, pero esta vez no seré tan condescendiente. No sé cómo es que obtuviste tal cantidad del poder, pero siempre la experiencia». Un picotazo en la cabeza detuvo las palabras de Soji. Miró hacia arriba y distinguió a un cuervo que volvía a elevarse hacia el cielo. Justo después, sintió un dolor que le atravesaba un costado. Se había olvidado del guardián, o más bien, se preguntó el por qué su regeneración había sido tan rápida. Miró de reojo el guantelete que le había rasgado el costado izquierdo. Soji soportó el dolor que le había causado el ataque, debido a la furia que lo rebasaba en intensidad. Solo al principio, desde que había empezado a exterminar nigromantes, había recibido una herida de esa magnitud. Maldito perro desgraciado. Las penumbras se convirtieron en lanzas que empalaron al guardián y lo izaron como si se tratara de un espantapájaros. El guardián seguía gruñendo e intentando zafarse de su martirio, parecía que el dolor no le importaba. Nadie había logrado alcanzarme. Becca puso atención a la figura atravesada por las lanzas sombrías. Reconoció el rostro de Turstan. Turstan. A pesar de las muecas de furia que expresaba hacia la mujer de cabello rojo trenzado, reconoció las facciones de su querido amigo. Esa idea la inundó de una felicidad fugaz. Miró la sangre que brotaba de cada herida. Verlo en esa situación también la hizo recordar lo que le había hecho y entendió que debía hacer algo para ayudarlo, que si no hacía algo pronto, moriría otra vez. Pero, ¿qué podría hacer? «Ya basta», gritó con todas sus fuerzas y trató de taclear a la mujer aventándose contra sus piernas. Soji la miró con desprecio y clavó su espada en la espalda de la niña. Becca, aterrada por el dolor, volvió a gritar desesperada. Por su proximidad a la niña, Soji no pudo evitar las penumbras que desgarraron su piel y partes de su cuerpo como filos de espadas que surgieron en torno a Becca. Dio un salto hacia atrás y cayó dentro de la penumbra. Escapó. Las penumbras que mantenían a Turstan en el aire se desvanecieron y el cuerpo de Turstan cayó inerte al suelo. Turstan. Becca intentó gatear rápidamente para alcanzar el cuerpo de Turstan, pero las penumbras lo volvieron a absorber. «No. No te vayas». Se volvió a acurrucar en sí misma. «No me dejes sola». En el campamento de refugiados, la noche no había traído calma a los soldados que se mantenían al servicio de las personas que continuaban llegando y el amanecer estaba muy lejano. Orpheus estaba sentado en su tienda particular reflexionando sobre la información que había estado llegando desde la catástrofe de Rosenvalles. Se preguntaba si esa niña en verdad se trataba de un nigromante o era otra cosa. «Papá», una voz femenina lo llamó. Orpheus giró su rostro hacia la fuente de sonido. Soji se arrastraba con heridas por todo su cuerpo, dejando un rastro de sangre opaca a su paso. «Soji», dijo levantándose de la silla y se agachó para levantar el cuerpo al que le faltaban pedazos de carne en los brazos y piernas, además de tener un agujero en el costado. «¿Qué fue lo que pasó?» «Estoy bien, papá», contestó Soji, «solo alcanzó a herirme en una pierna. Con descanso y alimento estaré bien». «¿Y la nigromante?».
Resultó que tenía algunos trucos. Soji hizo una pausa mientras su padre acomodaba su cuerpo en una silla. Pensé que con la fusión era más fuerte que cualquier otro nigromante, pero parece que solo me engañé a mí mismo. Del torso de la mujer pelirroja emergía el cuerpo de un bebé varón, un recién nacido de poco menos de 3 kilos de peso. En su pierna izquierda tenía una gran herida cicatrizada. Orfeus tomó al bebé en sus brazos mientras el cuerpo de la mujer se introducía en su sombra. Tranquilo, Soji, tranquilo. Te tomó por sorpresa, la próxima vez acabarás con ella. Investigaremos sobre esos nuevos trucos y no tendrá oportunidad. Rumstan omitió todo lo relacionado con Becca cuando Ada le preguntó por Becca y Thurstan. Tuvo que inventar una historia en la que los dos habían sido víctimas de la invasión Beyuare. Wada y Sellas volvieron a llorar, pero, ahora, en esta ocasión, Edric se había unido a los lamentos. El ambiente de las tiendas asignadas a la escuela de Rumstan era bastante tenso y todos estaban en silencio. Un guardia de Rosenvalle se acercó a la tienda y desde la entrada habló. Maese Rumstan. Rumstan abandonó su lugar junto a su esposa e hija y se dirigió hacia el guardia. Se le solicita su colaboración para acudir al otro campamento improvisado que se levantó a medio camino entre este y la ciudad, en calidad del creatomante voluntario. Rumstan quería huir a un lugar en el que su mente estuviera ocupada y así evitar lo que había hecho sin saber. Wada lo miró y asintió con la cabeza. Ve con cuidado. Edric se levantó rápidamente, lo abrazó y le dijo lo mismo. Ustedes también. Regresaré en cuanto pueda. Rumstan salió de la tienda siguiendo al mensajero. Parece que hay más gente en el otro refugio, que aquí no se dan abasto con los recursos. Comentó el mensajero mientras guiaba a Rumstan lejos de sus estudiantes. Final del capítulo 9.